Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. En el mundo del caballo hablamos mucho de técnica, de entrenamiento, de disciplina, pero mucho menos de algo que en realidad lo condiciona todo, o sea, el cuerpo del caballo. Porque detrás de muchos problemas que vemos a diario, como la falta de rendimiento, incomodidades o resistencias, pues no siempre hay una cuestión de trabajo o de actitud, sino de comprensión. Comprensión del movimiento, comprensión de la biomecánica y de cómo nuestras decisiones influyen directamente en el equilibrio y el bienestar del caballo. Así que para profundizar en todo esto, tengo el placer de recibir a Mar de Echeverría, fisioterapeuta equina y humana y cofundadora de Equidinamia. A través de su experiencia, Mar ha desarrollado una mirada que conecta ciencia, movimiento y pedagogía, ayudando a profesionales y propietarios a entender mejor qué está ocurriendo realmente en el cuerpo del caballo. En esta conversación hablamos de biomecánica, por supuesto, de aprendizaje, de creencias muy arraigadas en el sector y de cómo una mejor comprensión del cuerpo puede cambiar por completo nuestra forma de trabajar y de acompañar a nuestros caballos. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Pues bienvenida, Mar, es un placer poder recibirte hoy en el podcast. Hace un rato que ya vamos hablando, pero por fin ya podemos encontrar un rato para que puedas contarnos un poco sobre ti, así que nada, bienvenida. Muchas gracias, Lucy. Siempre me gusta empezar por ayudar a la gente que no te conoce todavía, darte un espacio para poder presentarte y contar un poco cómo llegaste a los caballos y cómo llegaste a dedicarte a lo que haces hoy en día. Pues mira, te cuento, así yéndome para atrás, y ya bastante me tengo que ir para atrás, yo casi mis primeros recuerdos son más encima de un caballo que andando sobre mis propias piernas, ¿sabes? Entonces mi vida, mi infancia está rodeada de caballos desde el principio. Entonces de ahí pues yo creo que surge por pasión y por afición la posibilidad de poder dedicarme a los caballos. Entonces buscando qué profesiones estarían vinculadas, encuentro que fuera de España existe la fisioterapia aplicada en caballos. Y en el momento en el que yo empiezo a estudiar fisioterapia en España, no existe nada en caballos aquí, pero bueno, pues me digo que voy a empezar por ahí y que ojalá esto llegue. Y así fue. Cuando yo termino la fisioterapia en humanos y después de llevar trabajando unos cuantos años, que es algo de lo que a veces me dicen y no perdiste el tiempo, y digo, no, para nada, o sea, para mí fue un súper aprendizaje todo el trabajo con mis compañeros en humanos para luego poder aplicarlo en los caballos. Y fue precisamente en el posgrado donde yo conozco a Marta, que es mi compañera y amiga de Equidinamia, y pues desde ahí empieza un camino dedicado a los caballos desde un punto de vista profesional. Entonces, caballos también. O sea, se juntan las dos cosas. y entonces, ¿cómo fue? Porque como dices, en ese momento en España no estaba tan desarrollado. ¿Cómo fue empezar con todo esto? Pues como te comentaba, Marta y yo coincidimos en el posgrado en la Universidad Gimbernat de Barcelona. Ella siendo veterinaria allá, yo siendo fisioterapeuta allá, las dos siendo amazonas. Y cuando terminamos decidimos que pues creamos Equidinamia, donde empezamos de forma bastante autodidacta, con los conocimientos de ella de veterinaria, los míos de fisioterapeuta humana y los conocimientos que recibimos en esa formación. De ahí empezamos a trabajar y pues yo creo que a crear muchísimas cosas, ¿no? que luego nos han servido para tratar muchísimos caballos. Y a día de hoy Marta sigue haciendo toda la parte clínica
y yo estoy ya desde hace años solamente dedicada más a la docencia por motivos personales que no me permiten ya hacer tanta clínica. De ahí surge. ¿Y cómo fue aceptado? ¿Quiénes fueron vuestros perfiles de los primeros clientes? ¿Quién miraba hacia eso al principio? Pues mira, al principio fue difícil, la verdad, porque no se entendía la necesidad de que existiera esta profesión para ayudar a los caballos desde ese punto de vista. De hecho, los primeros comentarios eran como, ¿y yo para qué voy a llamar a un fisioterapeuta si no lo llamo ni para mí? ¿Cómo voy a hacer esto para mi caballo, no? Entonces, inicialmente, los clientes que tenemos es gente que a lo mejor nosotras ya conocíamos, hubo algún veterinario que sí que nos ayudó desde el principio, pero no era lo normal. O sea, de hecho esto fue muy complicado y bueno, a día de hoy no lo es tanto, pero esto sigue estando un poco ahí, ¿no? O sea, esta no claridad con respecto a qué se puede hacer, qué hacen unos, qué hacen otros. Poco a poco yo creo que el trabajo bien hecho, el trabajo con conciencia y el haber ido colaborando, porque no, yo creo que no podemos decir que hemos curado ni que hemos sanado a ningún caballo. Al final es como que yo siempre digo a nuestros alumnos que proporcionamos las herramientas para que el entrenador, el jinete y ese caballo puedan trabajar juntos y de ahí salga una solución, ¿sabes? Mm. Y para ayudarnos a entender un poco mejor qué es y qué no es la fisioterapia equina. Pues mira, eso es una buena pregunta, porque creo que a día de hoy todavía no está muy claro. Hay gente que nos dice, ah, no, pero trabajáis con caballos. Hay gente que piensa que hacemos terapias asistidas, que Uy, no sé si sabes lo que es, muy distinto. pero es muy distinto, claro. Pero la gente no entiende muy bien. Dice, escuchan fisioterapia equina y no saben si es a la persona, al caballo. Entonces, nosotras lo que hacemos es tratar, pero sobre todo te diría que a día de hoy estamos muy enfocadas sobre la prevención de lesiones y en que la vida de los caballos mejore. Con lo cual, nuestro trabajo es directamente con el caballo y de forma secundaria, pero también muy importante, con el propietario. Porque siempre se lo decimos, ¿no? Que al final nosotras podemos ir en un momento puntual a tratar algo, pero los que tienen totalmente la varita para que ese caballo vaya mejor o peor a nivel preventivo son los propietarios. Ahí es donde para mí está el trabajo, en cambiar algunas cosas. ¿Cuáles son entonces los límites de la fisioterapia? Porque al final vosotras actuáis sobre un punto del caballo, pero al final es tan todo complejo porque es como parte del manejo. ¿Dónde encontráis vosotras el límite? A ver, yo te diría que, a ver, por supuesto hay límites interprofesionales, o sea, no nos vamos a meter nunca en la parte técnica de la monta, por supuesto que no. En la parte, cada caballo normalmente tiene su veterinario y ahí puede haber un diálogo en el que desde luego no vamos a ir en contra de nada de lo que se esté haciendo ahí, ¿no? Pero nuestra labor es, y te agradezco que incidas sobre esto, porque no es tanto, para mí, el día que nosotras vamos es poner una semilla de un cambio más grande, porque nosotras podemos tratar, imagínate, un dorso que tiene dolor en ese momento, pero esto es, yo creo que va de persona a persona, ¿no? Pero tanto para Marta como para mí no nos quedamos satisfechas en ir tratar esa parte, ¿no? O esa musculatura sin intentar ir a la causa, ¿no? Y normalmente la causa siempre es algún factor humano. Puede ser un tema, como tú bien has dicho, de manejo, caballos que se la pasan metidos en el box toda la semana y solo salen el fin de semana. Puede ser un tema de herraje en el que no somos expertas, pero sí nos podemos dar cuenta de si esto está siendo un predisponente, que para mí, siempre lo digo, los grandes predisponentes a dolor en el caballo son los cascos y la boca. Todo lo que pase ahí va a influir muchísimo, positivo o negativamente, ¿no? Tampoco somos dentistas, pero para mí sí que tenemos que abrazar todos estos factores que de forma inconexa no van a hacer que nuestro trabajo brille, por decirlo de alguna manera. O sea, si fallamos, que estos son puzzles a veces fáciles y a veces muy difíciles de encajar, ¿no? Pero si damos con la causa, nuestro trabajo va a ir bien, pero hay que ir a la causa. Claro, tenemos que poder recomendar a ese propietario determinados cambios y no, para mí ya no es recomendar, es que entiendan que hay cosas que se llevan haciendo tanto tiempo sin sentido, que si esas cosas no cambian, los caballos no van a estar mejor. Y para mí, mi propósito es hacer que la vida de los caballos sea mejor,
Porque soy fisioterapeuta, pues mira, es la etiqueta si quieres que me puedes poner, fisioterapeuta. Pero no cruzando esos límites interprofesionales, siempre voy a intentar darle al propietario información para que esto no le vuelva a pasar. Mm. Sí, y me hace, o sea, me recuerda exactamente la escena, bueno, te había comentado, ¿no? Cuando habíamos hablado que yo conocí Equidinamia al principio, cuando te estoy hablando de en 2018, que conocí a Marta, que vino en la cuadra donde todavía tenía mi caballo, donde lo compré y también aproveché para que vea un potro que había ahí y que tenía algo, pero me dijo, es que yo puedo hacer esto, pero tendría que ver el dentista. Bueno, en este caso no era mi caballo, no podía hacer nada, pero me hace recordar esta escena que al final es eso, que yo también, igualmente que yo luego no podía hacer nada, pero esta información me sirvió porque creo que al rato he llamado al dentista para que vea a mi caballo, que aquí podía actuar y es muy importante este trabajo conjunto, ¿no? Entre todos Totalmente. los especialistas. Totalmente. Y eso, fíjate, es algo que ha cambiado de un tiempo a esta parte, pero siento que el círculo no se cierra. Y mientras el propietario no se sienta con esa capacidad o esa responsabilidad de poder decidir cosas que solo el propietario debería decidir, es difícil que las cosas vayan bien. Y para mí ahí es donde está un poco mi sentir, ¿eh? El tratar de dar siempre esta información. ¿Sabes? De decir, no te acostumbres a que vengan y te pongan un fármaco y ya está, y que te pienses que ya está, que esto es la solución. Es que casi nunca lo es. O sea, creo que los propietarios están como muy acostumbrados y se acepta como normal el anestesiar los problemas. El anestesiarlos y parece que ya no están. Entonces, cuando no lo ven con sus ojos, ya no está. Y de repente va a peor. Y no hay una conexión de, es que esto ya estaba pasando, ¿sabes? Para mí el dolor, te digo una cosa, es un regalo, pero es un regalo que hay que querer mirar. Si le das la espalda, probablemente ya no sea un regalo. Dentro de un tiempo será una bomba que te explota en las manos, ¿sabes? Entonces, y ahí está el trabajo. Es muy difícil porque ahora estaba pensando, justamente ayer anoche estaba haciendo otra entrevista con una amazona de Salto y que intenta hacer todo lo que puede para tener un buen manejo de sus caballos, que vive en grupo en un prado, la mayoría van barefoot. Bueno, está realmente en esta filosofía, ¿no? de bienestar. Y me contaba que hablaba con una colega, digamos, que le decía que no entendía por qué a veces hay propietarios que quieren trabajar con ella y un caballo que llega de un estado, una forma de manejo opuesta a lo que ella quiere ofrecer a los caballos y que cuando uno podría pensar que pues va a estar, el caballo va a lucir, le va a venir mucho mejor y tal, pues dice que no entiende porque hay un momento que el caballo, o sea, se deteriora totalmente. Y hablando con su amiga, pues eso decían que al final es como muchos caballos están sometidos a un nivel de estrés mental, corporal y tal, como que el cuerpo aguanta muchísimo y en el momento que empiezas a escuchar, a dejarlo el espacio de poder tranquilizar y que imagino, aquí no es mi especialidad, ¿no? Pero el sistema nervioso pueda también tranquilizarse y tal, es cuando todo empieza a petar por todos lados. Entonces puede dar una imagen opuesta a la que queremos dar, porque al final los propietarios pueden decir, pero no está mejorando nada este caballo, está empeorando, ahora tiene una cosa que antes no tenía. ¿Cómo podemos explicar esto a nivel físico, Mira, biomecánico, no sé? entiendo totalmente esto. Para mí eso es como un reset del sistema, que como tú bien dices, ha acumulado tanto estrés y llega un momento en el que cuando le dices, bueno, ahora te puedes relajar, todo empieza a petar, ¿sabes? Esto también quizás se puede hacer de forma, no conozco, ¿no? Cómo es la estructura que ellas manejan, pero mira, ¿sabes el juego? Seguro que cuando eras pequeña has jugado este juego que se ponen un montón de bloques así uno encima de otro y el juego es ir sacándolos sin que se te caiga toda la torre, ¿no? Yo los caballos los veo un poco así, o sea, hay que quitar, o sea, el riesgo de que quites un bloque que te lo tire todo abajo está, siempre está, que no quiere decir que sea malo, yo creo que hay que avisarlo. Hay caballos en los que sabes que para que den un paso hacia adelante a lo mejor tienen que dar varios hacia atrás y esta torre se va a caer antes o después. Yo les digo a los propietarios que ¿qué quieren? ¿Quieres seguir manteniendo este nivel de tensión hasta que haga un crack y ya no pueda más? ¿O
tratamos de resetear, vamos a intentar quitar las piezas poco a poco para que todo no se derrumbe, pero puede pasar. Y esto llevándolo a mi trabajo, un poco lo que estas chicas comentan con respecto al manejo, yo llevándolo a mi trabajo, esta misma situación sería cuando nos encontramos un caballo con muchas cosas que a veces no sabemos cuál es el dolor original, ¿vale? El que está generando todas esas compensaciones en el cuerpo. Cuando este puzzle es difícil de ver, a veces y se lo recomendamos a los alumnos también, a veces lo honesto es decir, mira, puede ser, ahora tu caballo no está cojo, ahora le duele la punta de las orejas, desde la punta de las orejas hasta la punta de la cola, le duele todo, no sé cuál es el origen. Vamos a empezar a quitar tensiones. Ahora las posibilidades de que salga cojo son muy grandes, porque el cuerpo está ya tan compensado que en el momento en el que le empiezas a quitar tensiones de un lado y del otro, lo dejas un poco sin saber qué hacer. Y yo digo, ¿esto es malo o esto es bueno? Que sería la misma pregunta que las chicas se hacen. Digo, para mí esto es bueno porque nos da la oportunidad de ver, en mi caso, qué cosas están subyaciendo al problema que todavía no sabemos cuál es, y yo creo que es una oportunidad para mirarlo. En el caso de una cojera, muy bien, tratemos la cojera, porque sabemos que si hay una cojera encubierta es muy difícil que a nivel fisioterapéutico podamos tratar otras cosas, porque el origen va a estar ahí. Lo que pasa es que hay caballos que hasta que no empiezas a quitar no se les ve cojo, porque están cojos de las 4 patas, entonces parece que se mueven de una manera un poco curiosa, un poco rara, y lo que está pasando es que el cuerpo hace una gran compensación. Yo creo que lo mismo hace el sistema nervioso. Entonces, para mí no es malo, es cuestión de, como tú bien has dicho, cuando esto ocurre, crear el espacio para volver a empezar. Y hay caballos que se merecen volver a empezar. Y así es. Pero en este momento, pues el trabajo que debería de ser de prevención de la fisioterapia ya se vuelve en curativa casi. Totalmente. Por eso te digo que en el momento en el que el propietario toma la responsabilidad de todos esos factores que están rodeando la vida del caballo, desde el manejo, desde qué equipo utilizo para montarle, y ya no te hablo de la montura, o sea, ahora es como que hay mucha más conciencia de montura, pero es que la cincha es súper importante, la embocadura es súper importante, dónde le estás colocando la muserola, y si tiene todo el sistema nervioso de la cara súper alterado, el herraje, el si sale o no sale, el si tiene amigos o no tiene amigos, el que está comiendo, todo eso. Entonces, si todo eso el propietario asume una responsabilidad porque tiene cierto conocimiento, que yo creo que es lo que siempre se le ha negado al propietario, casi nuestra figura desaparece. Porque el dolor va a ser causa casi siempre traumática o de un sobreesfuerzo puntual, pero nos encontramos tantos caballos que el origen está en uno de estos factores que es como, bueno, ¿te podemos ayudar a tratar esto? O una lesión en un caballo de deporte. Esto, bueno, es otra cosa, ¿no? Que puede pasar por el hecho de que se hace deporte, igual que un deportista, ¿no? Pero hay tantas cosas que mejorarían muchísimo solo por manejar estos factores, y esto sería preventivo. No tendríamos ni que ir. Por eso te digo que es que el que tiene la sartén por el mango es el propietario, pero es que todavía no lo sabe. Sí, y al final es eso, como que no... No sé cómo lo ven la gente realmente, a los propietarios y demás, como ahora, justo, que acaba de salir, pues lo que te estaba diciendo, estaba mirando el video de Charlotte Dujardin, que te decía que es una que puede ser 10.000, le ha caído a ella, pero está ahí calentando en una pista de calentamiento, en un gran premio. Y ahí ves que, claro, la forma de calentar, hay un vídeo que lo explica muy bien. Yo no soy amazona de doma clásica, pero igualmente algo empezó a entender de ver un poco las señales del caballo, etcétera. Tenemos que hacer cambios, está explicado científicamente. Lo digo porque si no se habla mucho, porque yo no soy nadie para hablar, y estoy totalmente de acuerdo con esto, pero habla la ciencia. Cierro la paréntesis. Totalmente, totalmente. Yo creo que de hecho está ahí para el que la quiera mirar. Sí, sí, totalmente. En fin, se ve que no está, o sea, está creando muchísima tensión en la yegua, y claro, todo esto impacta al cuerpo. Y no sé si, porque en estas cuadras, claro, los caballos tienen todos los mimos posibles. O sea, seguramente que ve el fisio cada mes, si no 2 veces al mes. Pero entonces, ¿no es como un poco hipócrita de decir, ya, pero si va a haber fisio, lo cuido igualmente a este caballo? Pero luego es como para tapar lo que está pasando cuando estamos entrenando. Sí, totalmente. A ver, yo creo que eso es mejor que no tengan esa ayuda, ¿no?
Pero, a ver, es que desde el momento en el que yo creo que se enfoca un caballo hacia un deporte y más en ese nivel, ahí para mí ya estás pisando líneas que necesariamente van a dar lugar a que estos caballos estén así. Entonces, y a mí me resulta muy curioso porque, mira, te pongo un ejemplo. Hace poco estuve aquí en Madrid en un concurso de ponis. De ponis de bastante nivel, ¿eh? Saltando gordo los ponis. Y me fui tan triste a mi casa porque decía, qué pena que los niños todo esto lo hayan normalizado, cuando realmente para mí la gente más joven y los niños desde luego, porque yo entiendo que un niño que empieza a montar a caballo es que le gustan los caballos como animal, le gusta estar cerca, pero veía unas cosas y como dice mi amigo Pepe, es que es verdad, es que el estado civil de los ponis es cabreado, porque es que es que no quiero decirlo, pero venga, lo voy a decir. Es que se hace todo mal a nivel con estos pobres animales, ¿sabes? Y van súper apretados. La fusta parece que va en el pack, el cierrabocas va en el pack. Ahora veo que los elevadores ya van también de regalo en el pack. Los ponis súper apretados y por encima del amor a ese deporte o al propio caballo, que debería ser el primer punto, está el ganar. El ganar, ¿sabes? El hacerlo, esa presión por hacerlo bien a nivel deportivo. Y claro, ahí ya entramos en otros temas más profundos que quizás no tienen ni que ver con el caballo. Pero por volver a lo que me decías, creo que un caballo al que se le esté en una exigencia deportiva alta va a estar sí o sí sometido a esto y vamos a ver todos esos signos, que también creo que ahí está la súper excelente veterinaria Sue Dyson, que ha hecho este trabajo increíble donde hasta el que no sepa de caballos se puede estar dando cuenta de si ese caballo está teniendo dolor. Entonces, por eso te digo que es ya no querer mirarlo. Y si eso queremos normalizarlo, pues probablemente en un momento dado el mundo del caballo se separará un poco en estos dos sentidos, en gente más consciente, Ujú. que la hay muchísima, cada vez más, y gente que quiere seguir en esto donde para mí ahí la función del ego está a tope. Y es lo que se les enseña a los niños, entonces es triste. Mm. Pero ahí también abrimos también un poco el paso al tema de la docencia, ¿no? Que es tu campo, Para mí sí. es formar, difundir la información. Tú hoy en día, ¿a quién formas? ¿A los profesionales, a los propietarios? Mira, las dos cosas. Por un lado, desde hace, pues te diría ya, no sé, 13, 14 años, llevamos de forma non-stop anualmente, tenemos una formación que es para fisios y para veterinarios, o sea, para profesionales, en las que siempre mi reto es que abran un poco las miras en el sentido de quizás la parte como más ortodoxa, ¿no? De la fisioterapia. Me conformo, fíjate, con que puedan entender que un caballo no es una pata, no es un dorso, no es Mm. una ATM, no es un todo. Y esto es lo que hay que aprender a ver, ¿no? Como este dolor se mueve por todas partes y no podemos aislarlo. Y a ordenar también muy bien los recursos que tenemos, ¿sabes? Desde, por supuesto, no es competencia mía, todo el tema veterinario puro, farmacológico, todo ese manejo de diagnóstico, tampoco es mi campo. Pero se intercala en el sentido de que puede haber un orden de recursos y también me parece importante ordenar esto, ¿no? Porque desde el momento en el que, pues no sé, se empieza a infiltrar un caballo para tapar ese dolor, en un dorso que hay tantas cosas que se pueden hacer antes, para mí has empezado una cuenta atrás del tirón, ¿sabes? Con ese caballo. Entonces, por un lado, para mí el propósito es ese con los profesionales, pero mi gran emoción y lo que yo más quiero es poder llegar a los propietarios, porque como te digo, creo que es donde está el gran cambio hacia caballos más con mayor bienestar y también te digo hacia propietarios más satisfechos, porque hay muchos propietarios muy frustrados, porque no están entendiendo qué es lo que está pasando y no se les dan los recursos tampoco y es como, pues piensan que las opciones son las de siempre y hay muchas. Mm. ¿Y cómo esto? Porque ahora estaba pensando el tema, bueno, veterinarios también, que a lo mejor también ellos tienen la presión la presión de sus clientes, ¿no? Que quieren competir, que quieren que vaya rápido, que no tienen tiempo, que el caballo, pues, que es mucho más fácil infiltrar que esperar y Sí, tomar el tiempo. No sé sí, sí, sí. si son conversaciones que tenéis entre vosotros, si hay cambios que se notan, no sé cuál es tu visión. Yo creo que hay otra vez
necesariamente se divide en dos grupos. Gente que realmente apuesta porque ese sea su caballo en un espacio largo de tiempo, y luego gente que lo que le gusta es competir, que quiere ir a todos los concursos, que probablemente ese caballo mañana, no importa tanto si mañana sigue siendo suyo porque hay un movimiento de compraventa enorme. Y entonces, en según qué grupo, la opción es una u otra. Evidentemente, el que lo que quiere es competir, el que está más en la compraventa de caballos, la opción es, lo quiero para ayer, ni siquiera para mañana, lo quiero para ayer. Y me ha pasado recientemente estar con un compañero, con un amigo veterinario, y recibir un mensaje de un propietario que diga: mañana me vienes a infiltrar el dorso. Y mirarnos y decir, claro, ahí es el propio, ¿sabes? Y me dice, ¿qué hago? Y digo, pues no sé yo qué decirte, ¿sabes? Es que esto es un tema, otra vez es más profundo Es ético. que decirle. Es ético, es que es claro, es que es ético. O sea, por ejemplo, mira, Marta, mi compañera, ella salió, ella no hace estos procedimientos, trabaja solo con técnicas de fisioterapia porque, pues para ella no es ético hacer esto, sabiendo que hay otros recursos, que probablemente va a tardar más tiempo, pero va a alargar mucho la vida deportiva de ese caballo. Ahora, que hay propietarios así, los hay así, y yo creo que esto lo hay en la vida, ¿sabes? Gente que va a otro ritmo, ¿sabes? Va mucho más rápido y quiere las cosas para mañana, y ya pensará lo que pasa cuando el caballo se rompa, porque probablemente ya está pensando en 4 más que pueden estar a disposición, ¿sabes? Y luego está el otro grupo, ¿sabes? Que desde luego trabaja en la prevención, tiene unas miras que no son el ganar siempre, planifica sus concursos, entendiendo que no pueden estar yendo todos los fines de semana de concurso. Es distinto. Y no está ni bien ni mal, quiero decir, o sea, es un enfoque diferente y ya está. Bueno. Sí, no, pero sí es verdad. Pero igualmente es como una responsabilidad también para los profesionales, porque es una responsabilidad ética lo que acabamos de decir. Es como en plan, sobre todo hoy en día, que con la presión de la licencia social, con todos los debates que hay hoy en día, con las ganas, la presión, entre la presión de querer cambiar, de querer hacer algo mejor, y la presión del siempre se ha hecho así y no se puede cambiar porque si no mi vida se derrumbe. Básicamente, porque para algunos es esto. Si cambio esto, lo que volvemos un poco es la imagen de la torre de Jenga, ¿no? Es que si ya me empiezas Sí, a sí. cambiar algo, se derrumbe toda mi vida. Y mi poder económico y todo esto. Pero entonces ahí es como la responsabilidad de cada profesional, del jinete que trabaja con un propietario que quiere X resultado y poder tener la capacidad de decir, yo no trabajo así. Es difícil, no sé si cómo se vive también uno pues frente a esas preguntas éticas, ¿no? Bueno, lo acabas de dar un ejemplo, ¿no? Pero no sé si hay más allá, hay más conversaciones de este tipo entre vosotros. A ver, yo creo que es que está la ética de la persona. Y desde ahí es desde donde sale. A ver, también yo lo entiendo, hay un tema económico. O sea, es que si estamos hablando de infiltrar, se gana mucho más dinero. ¿Sabes? Ya está, se gana mucho más dinero en ese sentido, que desde luego nunca sería mi opción porque yo no soy veterinario, ¿no? Pero pues yo, como mi compañera Marta, yo tengo claro que yo no estaría en ese grupo, que es necesario, porque es que hay una demanda también de ese grupo, pero por eso te digo que ya es un tema ético de la persona, de qué es lo que tú quieres hacer. Yo se lo explicaría. También, fíjate, ahí otra vez hay un tema de desconocimiento de los propietarios. Los propietarios muchas veces piensan que los fármacos curan y que las infiltraciones curan, y esto no es verdad. Esto no es verdad. Hay muchísima investigación en humana. En el momento en el que tú metes un córtico en un tejido, tú vas a generar un cambio en la percepción de dolor de ese animal o de esa persona. Pero no es gratis, nunca es gratis esto, porque lo que vas a empezar es a generar un cambio en el tejido. Y ese tejido no es eterno. De hecho, siempre lo digo, el científico o el médico o lo que sea que consiga la regeneración real del cartílago, ese va a ser 7 veces premio Nobel seguro, porque esto es un poco a lo que todavía no se ha llegado. Entonces, cuando tú infiltras, si entras en cartílago, ahí hay ya una cuenta atrás, ¿sabes? En humana se hace, bueno, creo que no tanto como en los caballos en ese sentido, pero
sí se tiene en cuenta por parte de las personas que trabajan de esta manera, porque en un momento dado puede ser necesario el cortar el ciclo del dolor, pero no dejarlo ahí, o sea, entender que estás cortando el ciclo del dolor, vamos a aprovechar que no hay dolor para mejorar todo eso y que no vuelva a pasar, no que los propietarios entiendan que están curando, porque no están curando, se están cargando la articulación y va a llegar un momento que eso no va a hacer efecto y que va a dejar y que ya va a haber una tolerancia tan grande al fármaco que no hay un resultado y el caballo ya está súper mal, entonces ni siquiera con fisioterapia puedes hacer nada porque el deterioro del tejido es muy grande. Y ahí yo creo que quizás muchos de estos propietarios que piensan que los fármacos curan, a lo mejor si supieran que solamente es un remedio o un parche temporal, se pensarían las cosas. O sí o no, porque al final es como depende del objetivo de cada uno también. Pero sí, sí, que seguramente Sí, que a nivel de entendimiento. em, y esto en el terreno, luego, que sea un veterinario, un fisio y todo esto, o sea, todas las personas que actúan, ¿no? Para la salud del caballo, ¿cómo imagino que también hay cosas que van cambiando que siempre se habían hecho así, pero que hay un nuevo estudio que ha salido y que también os hizo pensar de otra forma. Em, ¿cómo evoluciona esta especialidad dentro del marco equino? vale, mira, a mí me parece que algo muy interesante que tiene la fisioterapia de humana, que al final es el origen de antemano, es el observar al individuo, a la persona o al caballo, no importa, como un todo. Esto ya me parece una ventaja enorme, ¿sabes? El entender, y a día de hoy, si vamos a lo que la ciencia dice, fíjate, ahora lo que se dice es que el tejido más importante es la fascia, por encima de todos. Si fuéramos a la fascia directamente, todo lo demás probablemente se iría colocando en la medida en la que se trabajara este sistema, ¿sabes? Y esto es relativamente nuevo, ¿no? Por supuesto que va habiendo cambios, pero me gusta esto mucho, el que se haya dado como ese papel de el director de orquesta, ¿no? Es el que dirige la orquesta y es el que va a partir de donde se hacen muchas de las gestiones, porque la fascia es que es una pasada, es que está metida por todas partes y desde ahí se comprende la importancia de la observación desde una mira mucho más amplia del todo. Por eso un caballo que está cojo y tiene un problema en un tendón, para mí no tiene ningún sentido ir solamente a tratar al tendón, porque el tendón viene de un músculo necesariamente, ese músculo está metido en una fascia, pertenece a una parte del sistema nervioso, tiene una inervación, está conectado con otros músculos, tiene una función biomecánica, entonces ¿qué hacemos solo tratando el tendón? Mm. A eso voy, a una mirada mucho más amplia. Ahora, es verdad que con el paso del tiempo surgen nuevas técnicas y nuevos enfoques. El más nuevo te diría es este, ¿no? El enfoque más desde la fascia. Y con respecto a las técnicas y a los aparatos que utilizamos, también. Lo bonito de la fisioterapia, y también siempre lo digo, es que casi no se me ocurre qué técnica no se podría hacer en un humano. O sea, se podría hacer en un humano y no se pudiera aplicar luego en un caballo. Por supuesto con el manejo que requiere por el hecho de ser un animal mucho más grande y de que no te va a estar hablando diciendo, sí, mira, por aquí vas bien o no, ¿no? O sea, ese es el manejo, ¿no? El secreto de la aplicación. Pero todas las técnicas que van saliendo de la fisioterapia siempre se pueden aplicar al caballo. No se me ocurre cuál no. Entonces, digamos que en la medida en la que el fisioterapeuta esté actualizado, así va pudiendo incorporarlo, ¿no? Entonces es verdad que es una profesión en la que tienes que estar permanentemente reciclándote y permanentemente muy atento a todos los cambios porque va muy rápido. Y Y no esto es perfecto. ¿No hay también una presión un poco del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, porque seguramente hay también muchas cosas que tendrás ganas de probar y de tal, pero también uno puede perderse en muchos métodos también, ¿no? ¿Cómo uno puede incorporar esto sin perder una estrategia de base, ay, como un pilar? Sí, sí, lo entiendo, sí, 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 y como el enfoque. Mira, ahí te diría que para mí la fisioterapia es una maleta de herramientas, que puede tener muchas herramientas, pero dentro de esas herramientas habrá algunas con las que te sientes más cómodo y otras con las que menos cómodo, como en la vida. O sea, supongo que el que se dedica a dibujar, habrá materiales de dibujo con los que sienta que lo hace mejor o peor, simplemente pues porque conecta más por cómo es con esas herramientas.
Yo creo que hay que tener herramientas, efectivamente quizás no volverse loco en sumar, 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 porque es verdad que un poco esta frase, ¿no? Del que mucho abarca, poco aprieta, que pierdes la capacidad de, yo creo, de ser bueno en algo, pero de la misma manera centrarse solamente en una, yo creo que te estás quedando corto. Por ejemplo, cuando hay propietarios que es como que casi te exigen el que hagas una manipulación osteopática. Para mí la osteopatía es una herramienta más, no es el medio. Y creo que depende de lo que tengas delante, es la más adecuada o no. Y siempre va a ser complementaria, pero volviendo a me pierdo en todas las que tengo, te puedes perder. Pero creo que también hay que tener varias que puedas manejar, porque no todos los caballos aceptan todas. Y no todos van a aceptar la que a ti te parezca mejor. Entonces tienes que tener la posibilidad de ver ese animal con cuál está entrando mejor. Y ahí que cada uno construye su forma de trabajar, Ah, básicamente. sí, totalmente, claro, claro. Sí, sí, tú tienes una maleta de herramientas y el arte, yo creo, del fisioterapeuta está en ver o en sentir, que esto es algo que se nos olvida mucho, o sea, hay como tanta mente, tanta teoría y es como, voy a sentir abriendo así mi maleta, qué herramientas van mejor para este caballo. Porque este caballo no es igual que el otro, aunque estemos hablando de un mismo tipo de lesión. A los dos les duele el dorso, pero son muy diferentes. Entonces hay que hacer abordajes muy diferentes. Entonces por eso hay que tener la maleta de herramientas. El otro día estábamos hablando con uno de los profesionales, ¿no?, que acompañan a mis caballos y hablábamos un poco de cómo reconoces un buen profesional dentro de su oficio, ¿no? Y me decía, no, es que yo creo que hay algunas personas que realmente tienen un talento. Me hace pensar en esto porque hablas de arte, pero es un poco esto. ¿Cómo uno puede reconocer o convertirse, si quiere trabajar de esto, en un buen fisioterapeuta o osteopata, lo que sea, para caballos? ¿Qué es lo que hace falta para poder realmente hacer este oficio bien? Mira, antes de decirte eso, te voy a decir otra cosa que me parece súper importante hilando con lo que acabas de decir. O sea, me parece también extremadamente importante saber cuándo decir no puedo, porque también hay esa presión, ¿sabes? Y también creo que está en ese arte y en esa honestidad el poder decir no soy la persona adecuada para ayudar a este caballo en este momento, pero mira, te ofrezco estas opciones que sé que te van a funcionar y me parece súper bonito este trabajo en equipo que todavía falta un poquito, porque está la cosa esta de a ver si voy a perder clientes y pues en nuestro caso creo que esto no pasa. O sea, tenemos cero problema en decir, mira, nosotras esto no es lo que mejor se nos da, te voy a dar el teléfono de este o de esta que te lo va a hacer súper bien. Y eso me parece tan importante como lo anterior. Y ya, volviendo a lo que me preguntabas, para ser fisioterapeuta creo que hay que conectar mucho con el sentir, y más si estamos hablando de animales, porque no podemos pensar que lo que tenemos delante es un paquete de músculos, ligamentos y tendones sin más. En el caso de una persona es alguien que siente y que piensa. Y en el caso de un caballo te diría que también. También siente y también piensa. Y vamos totalmente, o sea, yo veo los alumnos me llegan muy con la cabeza. Y siento que gran parte de mi labor es aprender a que sientan, a conectar otra vez con estas artes antiguas, ¿no? Un poco de intuición, ¿y tú qué crees? No, pero, o sea, no, vamos a dejar ya las recetas, los protocolos, todo eso, porque es que no funciona. O sea, es que o coges a ese caballo, a esa persona de forma individual, estudiando ese caso, y para mí ahí es fundamental sentir con las manos el tejido, y esto es lo que siento que es muy importante. Para mí es lo que marca la diferencia. ¿Cómo gestiones el sentir hacia el animal? Dejando un poco aparte todas las teorías. Eso para mí es lo que define. Y el confiar. Siento que la gente tiene muy poca confianza en sí misma, porque hay tanto bombardeo de información que han dejado de confiar en ellos. Y yo siento que casi hago un trabajo psicológico con los alumnos de que no, que confiéis en vosotros, por favor, que sois súper buenos, pero hay tanta gente diciendo una cosa, otra cosa, que entiendo esa inseguridad. Entonces necesito que la gente vuelva a conectar con su seguridad, y los propietarios también, vuelvo a lo mismo. Esto no les permite coger la responsabilidad del asunto, porque es como que tienen miedo a fallar y entonces se la dan a uno, al otro, y no es por ahí. Es súper interesante esta parte porque creo que lo acabas de resumir muy bien, es que hay tanta información hoy en día y yo lo estoy viviendo con el podcast mismo. Hace 5 años que voy entrevistando a tantos profesionales y cada vez me siento tan inútil. Cuanto más sabes, menos sabes, ¿verdad? Exactamente. Sí, Pero este año he decidido pues tomar un poco de distancia, sigo aprendiendo porque me apasiona y quiero saber,
pero por lo menos no ser tan dura conmigo mismo y decir, mira, suelta un poco la información. Y empecé pues eso a tomar clase de equitación, o sea, de equitación conectada, mejor dicho, ¿no? Pero para volver a Sí. sentir, para volver un poco desde el principio y dejar de lado todo lo que tengo en mente desde hace 5 años, pero aprender a sentir, aprender a confiar y también aceptar que no lo puedo saber todo y que tampoco pasa nada. Y porque es verdad que también todo esto te hace sentir muy culpable. Y se ve mucho en las redes hoy en día. Hace poco veía como que igual lo entiendo, pero este tema de quién puede o no compartir información, quién puede o no explicar lo que está viviendo, quién puede o no colgar este vídeo de que no está nada perfecto, pero de alguien que está aprendiendo. Y creo que es súper importante porque al final todo esto es un proceso, nadie lo puede saber todo, ¿no? Y que un profesional, aunque no lo sepa todo, bueno, también puede aportar resultados, ¿sabes? Es muy interesante esta parte y que tú digas que lo ves a través de los alumnos y todo, creo que es algo que se debería de hablar un poco más de este tema, ¿no? Del Sí, y aprendizaje sobre en todo sí. trabajando con animales. Sí, 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 totalmente. Mira, te lo voy a resumir en algo que creo que te va a resultar como muy visual. Me pasa a veces que pues llegan alumnos bueno, al final la experiencia ya te da un poco, no lo sé, ese olfato Claro. de eso, de inseguridad, de mucha presión, de esto de que nos hemos visto obligados a ser perfectos, a saberlo todo. Y claro, cuando la cosa va de sentir, ahí se sacan los colores, porque es que el sentir es que tienes que practicar, es que no puedes estudiar esto, es volver a tu cuerpo y estamos tan desconectados del cuerpo, entonces para mí es fundamental que los alumnos vuelvan. Y es muy gracioso, Lucy, porque trabajando con es que el primer día de la primera práctica yo ya sé quién está más en su cuerpo, sintiendo, sin esta presión. Yo les digo, por favor, podéis ponerle el tapón a la cacatúa que lleváis en el hombro, que os está diciendo que no sentís nada, que no podéis hacerlo. Las quiero a todas fuera de la cuadra. Porque es que vienen así. Y además los caballos en este sentido son muy útiles, pero son cabroncillos. Porque el alumno que viene como muy tensionado, como muy queriendo ser perfecto, con mucha inseguridad, no les dejan hacer. Uh-huh. No les dejan y yo les digo, chicos, hay que respirar. Yo sé que queréis hacerlo todo y están así, con esa tensión de querer hacerlo, de acordarse de todo y el caballo está más tieso que ellos. ¡Jo, es que no hace nada! Y digo, no va a hacer nada porque sin darte cuenta le estás diciendo, aquí pasa algo, hay un peligro, tenemos que estar en tensión. Y es por esta exigencia propia, ¿sabes? Y es súper bonito en la evolución de toda la formación, que para mí es un proceso personal, para mí aprendo muchísimo, pero para ellos también, de cómo empiezan a cómo acaban, y de cómo los caballos se comportan con ellos el día 1 y el día último. O sea, ha habido un cambio, pero brutal. Y además trabajamos muchas veces para quitar esta mente, que al principio les estresa un poco, les pongo antifaces. Porque ya no quiero que vean nada, ¿sabes? Solamente quiero que pongan las manos encima y que sientan qué está pasando. Y ahí, como no hay una respuesta correcta o incorrecta, se abre un espacio muy cómodo. Entonces, para mí esto es muy importante. Y te diría, no solo en el mundo del caballo, sino en la sociedad en general, que estamos ultra desconectados del cuerpo. Y siendo jinetes, esto es importante. La respiración, el sentir qué está pasando debajo, no estar tanto en cómo pongo la ayuda, sino en qué está pasando, cómo me siento. ¿Soy capaz de mover la pierna izquierda o tengo que mover todo el cuerpo para mover la pierna izquierda? Todo esto es importante. Uh-huh. Muy. Estamos llegando al final de esta entrevista. Te voy a hacer las preguntitas que suelo hacer a cada invitado y la primera es si te gustaría compartir un mensaje con la comunidad ecuestre, que podría ser lo que acabas de decir, pero si quieres añadir otro. Sí, venga, a ver. Tiene que ser solo uno, voy a resumir, pero sería uno con varios. Venga, pues mira, con la comunidad ecuestre mi mensaje sería tomar la responsabilidad de muchos de los temas que son predisponentes de dolor para el caballo. No quiero que nadie se convierta ni en veterinario ni en fisioterapeuta, pero es necesario, muy necesario, que los propietarios tomen esta responsabilidad de saber qué cosas les pueden generar dolor a sus caballos y no, porque esto va a cambiar sus vidas y las de sus caballos para siempre. Esto es fundamental. Y la otra es que conectemos con el cuerpo para estar mejor con nuestros caballos y mejor con nosotros mismos, y que nos quitemos el látigo de encima. Para la justa fuera, para nosotros y para el caballo. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast?
Me has pillado totalmente porque estoy como tan desconectada del tema de redes y de todo esto No, que pero un profesional que te gustaría escuchar, alguien que sigues, que te inspire, de un libro, de cualquier cosa, un profesional. hay una chica, una fisioterapeuta, que es la que ha hecho el libro con Sue Dyson, que me parece puntazo. ¿Ves? Para todo este tema que hablábamos de los signos de dolor, está escrito por Sue Dyson y una chica que se llama, que es una fisio, se llama Sue Palmer. Me parece que esto no debería quedarse solo en un libro. ¿Sabes? O sea, ese estudio de todo este esfuerzo de años y años tratando de demostrar a la gente que si no queremos ver el dolor es porque ya estamos ciegos. Me gustaría mucho escuchar esto de la mano de alguien que ha participado en este estudio tan bonito y tan interesante. Bueno, de hecho, Sue Dyson ya está en el podcast, pero sí, si tengo la oportunidad de hablar con la otra Sue, podría estar guay. La otra Sue, sí. ¿Hay un libro o algún recurso que te gustaría recomendar? Este libro me gustaría recomendarlo. Hay otro que me parece muy interesante, que te lo puedo mandar luego para que se lo pongas a la gente que te escucha, pero es, porque no voy a recordar ahora el título, estoy visualizándolo, pero es un libro que te enseña a entender cómo funciona cerebro humano, cerebro equino, Ah, me parece sí. que se llama. Ha sido recomendado varias Algo así. veces. Me parece Ujú, muy interesante, porque hay veces que les exigimos cosas que ellos ni pueden entender. totalmente. Entonces, yo creo que se tiende a tratarles como humanos y yo creo que lo que hay que necesariamente es devolverles el trato como caballo. A ellos les Ujú. importa tres huevos que les pintes los cascos, que todo eso da igual, que vivan en una cuadra. Ellos quieren tener espacio, comer y tener amigos. Ya Sí, está. Y básicamente. eso es un caballo. Sí, y de hecho creo que esta mujer, no sé si es Harris o algo así, porque han hecho un documental con pues Sue Dyson y varios expertos muchos han escrito libros y hablan de eso de horsemanship dentro del deporte a través de la historia de una amazona de completo que sufrió una caída grave y eso el proceso también ella de volver a montar, etcétera. Es muy interesante y creo que esta mujer también está en este documental. Ya lo había compartido, pero lo volveré a poner el enlace. Está disponible en YouTube de forma, o sea, Ah, pues gratuita. mira, qué bien, sí. Lo volveré a poner. Y última pregunta, hay una playlist que existe con todas las canciones favoritas de los invitados y quería preguntarte si te gustaría añadir una. Jo, Lucy, es que soy muy rara. A mí me gusta la música instrumental. No, pero hay de todo, ¿eh? También Mira, tuvimos unas ¿sí? así, ¿eh? Te voy a decir una preciosa. Mira, el autor es un hombre que es músico y pianista. Mira, te la voy a buscar ahora mismo. Se llama Max Richter. Espera, que estoy sin gafas y no veo un pepino. A ver, Max Richter. Y te voy a decir el nombre, porque es preciosa. Y yo esa me la pongo. Y me parece que la música es una manera muy interesante también de esto que decíamos, de conectar con el cuerpo. Yo Mm, con los alumnos hacemos algunas sesiones, bueno, para trabajar les pongo música en la cuadra. Y esta es la música que utilizo, ¿eh? Tengo un playlist que es de cuando ellos qué están en bueno. la cuadra porque necesito que estén en ellos, no que estén pensando en la lista de la compra, en si el que está a mi lado lo hace mejor que yo o Bien. no. Y esta música te conecta muchísimo. Los caballos Por también, hay algunos ejemplo, que son sensibles a ello, ¿eh? sí, a veces me pasa en la cuadra que hay algunos días que hay caballos enteros y que son un poco Mm, mm. pesados. Y cuando les pongo la música, oye, se queda... Mira, por ejemplo, se llama On the Nature, o On the Nature... Si quieres luego mándamelo Sí, te lo por mando así WhatsApp, mejor, ahí lo pero pondré. me encanta, sí. Qué bien, Esa es genial. mi música. Sí, sí, no, pero perfecto. Pues nada, Mar, muchísimas gracias por esta conversación, me gustó mucho, hemos abarcado muchos temas, pero tan importante y cada uno y con una visión muy global que me gustó mucho, que no, que a veces nos esperamos ahí un podcast sobre fisioterapia y al final es mucho más que esto. Así que nada, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti por darme un espacio para contarte, no sé, espero que pueda sumar lo que te he contado, porque es verdad que cada vez siento menos hablar de fisioterapia y más hablar de temas más importantes. ¿Y dónde, si alguien quiere más información, un profesional sobre las formaciones y tal, dónde os podemos contactar?
Pues mira, o a través profesionales y no profesionales, ¿eh? Ya te Sí, digo vale. que trabajo feliz con propietarios. Sí, pues mira, no soy nada activa en redes, pero ahí está mi teléfono. Se llama Equidinamia Academy. Vale, perfecto. Pues Vale, pondré el ahí está mi enlace. teléfono y sin problema, sí. Si buscan Equidinamia por los sitios que sean, eso somos nosotras. Perfecto, ¿Vale? pues ahí lo pondré. Pues nada, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Si queréis seguir explorando este enfoque y conocer más sobre el trabajo de Mar y de su compañera Marta con Equidinamia, podéis hacerlo desde sus redes sociales o en la web de Equidinamia. Como siempre, toda la información y los enlaces mencionados durante la entrevista están disponibles en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo de dejar una valoración, un comentario o de compartir el episodio. Ya sabéis que vuestro apoyo es lo que permite que este proyecto siga creciendo y que voces como la de Mar tengan el espacio que merecen. Gracias de nuevo por estar aquí y por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.